Bueno, como siempre, que sean los expertos los que hablen. Conmigo está Rosendo Miranda, exfiscal de drogas y alguien pues muy entendido en esto, porque Rosendo, un poco para ilustrar a la audiencia, la lista Clinton, ¿qué implica esta llamada lista Clinton? Gracias, Fernando, y buenos días ante todo. Mira, dentro de la ofensiva global como estrategia de represión a las actividades de los carteles del narcotráfico en Colombia, en el año 95 aparece esta lista. Esto es una resolución del Congreso de los Estados Unidos donde se le da potestad, en este caso al Departamento del Tesoro, para que se ponga en una lista negra a personas y empresas que pueden estar vinculadas con actividades en este momento de los carteles colombianos del narcotráfico. Y eso implica entonces que necesariamente esas personas que están allí pueden algunas ser procesadas, pero más que el procesamiento propiamente tal, lo que se buscaba era cortarle la circulación financiera y comercial a esos grupos. Entonces, una de las primeras implicaciones directas de aparecer en esas listas es que ninguna empresa ni ciudadano americano puede realizar ningún tipo de negocio so pena de multas altísimas. Aparte de eso, en el mundo Para financiero... entrar en esa lista, ya tienes una presunción, es decir, Estados Unidos dice, yo no te voy a invitar a mi fiesta y vas a estar en esta lista negra. Hay todo un... Es decir, ahí no Eso no nace así espontáneamente. Digo, pero lo que te quiero decir es que esto no tiene que ir a juicio, nada, Estados Unidos te incluye en la lista. En muchas ocasiones te incluyen en esa lista administrativamente hablando. En otras ocasiones encuentran elementos suficientes y te procesan. O sea, no necesariamente los que aparezcan en una lista, Clinton, todos están procesados en los Estados Unidos. Algunos estarían procesados o algunas empresas estarían procesadas. Y esto se origina producto de todo el desarrollo de inteligencia que ellos hacen en cada uno de los países, ¿verdad? Donde recaban mucha información, procesos que se han abierto, donde hay personas que hacen señalamientos contra otros, que de pronto no pueden tener suficientes elementos probatorios, pero sí hay indicios de que pueden estar participando en este tipo de actividades y las incorporan allí. Entonces, en este caso particularmente lo que hemos visto nosotros, que además de que estén listados, que estén incorporados en esa lista, sí se han abierto procesos criminales por lavado de activos vinculados a actividades del narcotráfico contra algunas personas allí. No contra todos, entiendo que hay algunas personas allí. Ahora, ¿qué sucede luego de esto? Este es un proceso que se está gestando o que se ha iniciado bajo jurisdicción americana, de las autoridades de los tribunales americanos. Es decir, Colombia y Panamá van a ser meros espectadores en esto. Sí, porque es allá donde se está gestando toda la actividad. Ahora, como estos son delitos calificados como delitos transnacionales, porque tienen impacto en más de una jurisdicción, como es este caso, según lo que sale en los periódicos, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Hay convenios internacionales, convenios de asistencia penal, en estos casos, convenios de extradiciones vinculados con temas de la narcoactividad, donde un Estado como Estados Unidos ahora hará requerimiento a los países donde él encuentra que pueden haber productos de los ilícitos que él está investigando. Claro. Verbigracia, empresas, cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Y a través de estos canales internacionales de asistencia judicial, entonces le pedirá a los respectivos países donde hay estos bienes que los inmovilicen. Eso significa que los van a cautelar, eso significa que pueden llegar a cerrar empresas, a tomarse las empresas. Eso es un impacto económico a lo interno de los países fuerte, porque no necesariamente todos los que están trabajando en una empresa puedes tú calificarlos como que están participando en una actividad. Y por ejemplo, ilícita. Un grupo empresarial tan grande como este, es decir, ¿quién sería quien pudiera intervenir esas empresas? Mira, porque por ejemplo ayer Balboa Bank lo interviene la superintendencia bancaria, pero no existe una superintendencia para moles o para negocios inmobiliarios. Eso es un tema que de alguna forma se hizo reformas a la ley 23 del 86 y a la ley 13 de julio del 94. Creo que esa reforma se introduce en el 2008, donde precisamente cuando se va a cautelar empresas, porque un socio, ¿verdad?, que puede representar X porcentaje de acciones, lo que se dice es que se cautela el porcentaje de ese socio, precisamente para evitar
que tú hagas un daño mayor. Entonces, esto será parte de lo que tendrá que hacer el Ministerio Público en su momento, de evaluar estas situaciones, porque ellos pueden ser accionistas en muchas empresas, pero no necesariamente ser los dueños de las empresas. Pero ¿Ya? ¿cómo Entonces, uno... esa es parte de lo que tú tienes que hacer como investigador. Como una empresa que es Ya, es un tema indivisible, complejo. se le puede, No, por pero ejemplo... acuérdate que aquí hay una ficción jurídica desde el punto de vista de que una sociedad anónima se le da una vida como si fuera una persona natural, Claro. que no es así. Pero esa sociedad anónima trabaja o se expresa a través de los accionistas. Claro. Y ese grupo de accionistas, que pueden ser muchos, ¿no? Muchos dueños, imagínate que pueda tener 20 accionistas una empresa de esta. Y de esos 20 accionistas, un acusado representa el 20% de las acciones. Entonces lo que la ley prevé es que tú no vas a cerrar la empresa, porque causas un daño al 80% de los accionistas que no tienen nada que ver. Y en consecuencia lo que la ley prevé es que ese 20%, ese porcentaje del socio, porque entonces en este caso, ¿qué pasa aquí? Tú tomas el beneficio del socio. Ok. Entonces tú le dices a la empresa, este socio, los beneficios que obtenga, usted me lo va a poner aquí a buen recaudo. Y eso queda cautelado a disposición de las autoridades extranjeras, porque esta es la parte que se presume de las ganancias que él está obteniendo por haber invertido dinero vinculado con una actividad ilícita. ¿Ya? Entonces, eso se ha hecho porque obviamente hoy por hoy muchas empresas, casi todas las empresas, invitan a mucha gente a formar equipos, a formar asociaciones para darle vida a una empresa. Entonces, eso es un tema muy importante, pero esto va a depender de lo que los Estados Unidos le requiera a Panamá. Si le requiere detenciones preventivas, por ejemplo, y se trata de un nacional, no podemos extraditarlo. Entonces, en estos casos, lo que se hace es que se nacionaliza el proceso americano, se piden todas las pruebas vinculadas con esa persona para que lo juzguen en Panamá y lo investiguen en Panamá, bajo las leyes nacionales. Decía la periodista de Colombia que la extradición de Nidal Guaquet a Estados Unidos puede estar en una semana. Mira, como un proceso, esto es un proceso aquí en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en todas partes. Esto es un proceso que está sujeto a garantías. ¿Cuántos países más o menos están implicados en este proceso de juicio? No sé, realmente lo que he escuchado es que esto es un emporio empresarial muy grande. Muy grande. Todo Centroamérica, gran parte del Caribe. En Sudamérica, en el Caribe. Entonces esto no es un tema de que se trata de una empresa que vas a agarrar, no. Es un emporio y donde el trabajo previo que se ha tenido que hacer a nivel de lo que es las investigaciones financieras ha tenido que ser muy minucioso y muy detallado para poder precisar, porque eso sí lo exigen la normativa en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, y son muy garantistas porque ellos tienen un sistema penal acusatorio, es la vinculación de los fondos, porque en esto hay mucho debate cuando se confunden fondos ilícitos con fondos lícitos. Claro. Entonces tú es en una acción de contaminación. Si el fondo ilícito representaba el 10% de inversión en una empresa y el fondo lícito el 90%, tú no puedes decir aquí, ahora el 100% es malo. No. Y esos son los problemas que plantean las investigaciones financieras vinculados a este tipo de delitos, ¿no? Del blanqueo de capitales. Con tu experiencia, esa visita del embajador de los Estados Unidos a la Procuraduría en medio del estallido de este macroescándalo, ¿tiene alguna relación? Claro, ¿no? Esto, por el impacto que va a tener internamente, obviamente que ellos han tenido que tener una actividad protocolaria de comunicarles a las autoridades panameñas de que ellos tienen este tipo de investigaciones andando y que lo más seguro que se conversó allí, que van a requerir de la asistencia de Panamá en este tema. Porque acuérdate que Panamá no es la que tiene la investigación. Okay. Panamá va a tener elementos de investigación o de pruebas que le pueden servir a las autoridades americanas. Entonces, esto se acostumbra a hacer esa actividad. Se acostumbra a eso, de que Panamá se convierta en un recabador de información para el Secretaría del Tesoro. Eso es factible dentro de los convenios internacionales que existen en materia de colaboración internacional. Parte de las obligaciones que tienen los estados es la de ejecutar órdenes de cautelación. Es decir, Estados Unidos puede pedir cautéleme todas las cuentas vinculadas a este grupo. Claro. Y están identificadas. Y le dice, la cuenta está en el banco tal,
Y aquí están todo el número de cuentas porque la investigación financiera que se hace te permite individualizar todas esas cosas. Y Panamá lo cautela e inmediatamente eso queda a disposición del país requirente. ¿Ya? Ujú. Y eso queda allí no como un proceso local, sino como una actividad de asistencia y colaboración. Entonces, no es un proceso local, no que existe se dio un proceso. una vez aquí en Panamá en zona libre. Sí, efectivamente, en el 2000 se hizo un caso donde Panamá, Pete Joyero, se le conoció, Panamá lo que recibió fue una solicitud de colaboración internacional Sí. para que se cautelaran los bienes de la empresa y los depósitos que habían en bodega, porque la empresa manejaba oro y plata. En Y zona eso libre. fue en zona libre de Colón, y eso se hizo. Se cautelaron esos bienes y quedaron a disposición de los tribunales de los Estados Unidos. Cuando el proceso terminó en Estados Unidos, Sí. entonces le mandaron la orden de trasladar todo ese material a los Estados Unidos. Y al final de cuentas, de una cautelación que en el 2000 fue de 13 millones, 14 millones más o menos en oro y plata, terminó siendo alrededor de 40 millones de dólares. Valor de mercado al momento. Y los en que americanos se llevaron. Y sí, porque eso lo estaban pidiendo ellos. Entonces, esto es lo que sucedería aquí. Es un tema muy complicado, no solamente desde la perspectiva del impacto local que pueda tener, sino complicado porque en el mundo financiero y comercial hay confusión de dineros buenos, dineros malos, y entonces hacer esa disección clara. Si no hay manzanas podridas y No, sí, manzanas... entonces no puedes tampoco llegar con una idea de que hay una manzana dañada y las otras 12 también tienen que estar dañadas, porque eso violaría presunción de inocencia y de toda una serie de Por ejemplo, garantías. Nidal Guaque tiene nacionalidad colombiana y panameña. Es decir, Panamá lo puede pedir y no extraditarlo, por ejemplo. Él está en Colombia. Colombia tiene ley de extradición Con sus nacionales. con sus nacionales. Colombia lo puede extraditar perfectamente. Él está allá como ciudadano colombiano. Panamá no lo puede pedir porque Panamá no tiene una causa contra él. La extradición presupone la existencia de un una proceso previamente en un país y lo pide el arresto a otro país donde sabe que la persona está. ¿Ves? Entonces, Obviamente, esta es una investigación, pues con la estructura y lo que presentaron ayer, se nota que tomó mucho tiempo. tiene que haber sido así porque y ahora aquí lo importante es el tema de los números, en el sentido de que estas son cosas que están registradas contablemente, y esta es una investigación que descansa es en eso, en la contabilidad, en el mundo financiero, de poder determinar de dónde se originó cada real, cómo llegó hasta la actualidad. Es un proceso muy largo, porque la Fiscalía, parte de una presunción, Sí. puede tener una evidencia parcial que contamina parcialmente la actividad comercial de una empresa. Pero esto es como ¿Ves? si fuera mucho dinero que se estaba lavando a través de este grupo empresarial. No sabemos porque no tenemos los detalles. Lo que ha salido hasta el momento en los medios de comunicaciones hablan de que se han dedicado por mucho tiempo a recibir dinero Sí. de narcotraficantes y a insertarlo dentro de las economías a través de las empresas. Eso es lo que se dice. Pero eso es un tema que tiene que estar debidamente acreditado. Y la experiencia que nosotros hemos tenido en investigaciones conjuntas que hicimos con los Estados Unidos, los americanos en esos temas se preocupan mucho porque ellos saben que sus tribunales no son flexibles con las pruebas. O tú pruebas o no tienes caso y va la gente para la calle y tú puedes decir que es el peor asesino del mundo, y si no tienes las pruebas, no hay caso. Así de sencillo allá. Bueno, Rosendo, yo creo que esto es un tema que va a dar Para mucho, más entrevistas. para más entrevistas. Así que gracias, A ti, sobre Fernando. todo por ir ilustrando a los televidentes, ¿sabes? Esta maraña de términos, sobre todo de situaciones que estamos entrando todos en un cuarto oscuro donde no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Exactamente.